Pero qué bonito, cómo andan todos, cómo les va. Como siempre, un gustazo estar de nuevo acá. Como ya saben, volvió la cámara, entonces estamos como muy contentos. Estoy tan profesional que no vine con la hoja suelta, sino que traje una tablita, ¿no? Para apoyar la hoja. Que bueno, para contrarrestar este nivel de profesionalismo que surgió de repente, vamos a tomar cerveza durante el video. Así de contentos, en un vaso medieval. Una especie de jarra medieval que tenemos. Quizás a futuro esta cerveza esté patrocinada por una cerveza de verdad, o sea, por una marca. Hoy no vamos a decir qué cerveza es, pero bueno, en algún momento quizás nos patrocina alguna cerveza y ahí mentiremos y diremos que estamos tomando una cerveza en especial, aunque no la estemos tomando. A última, si nos patrocinan por ahí, tomamos gratis cerveza aunque sea. Así que si alguna cerveza nos quiere patrocinar, estamos abiertos. Todas, menos la cerveza mexicana con nombre de la realeza, no nos gusta. Esa que hay que ponerle limón, no. Las otras están todas invitadas a patrocinarnos. O sea, un vasito medio medieval, que pudiera también ser un vasito western. Tengo problemas para pronunciar la palabra western, no sé si se dieron cuenta. Le pongo una N donde no va. Podemos considerar un vasito western. La voy a pronunciar mal durante todo el episodio, quiero decir. Ya voy alertando, ya me di cuenta que lo hice propiamente en otros episodios anteriores. Podemos considerar esta jarrita una jarrita western. Podemos considerar que estamos en el lejano oeste. ¿Por qué hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Clint Eastwood? Y vamos a hablar de Eastwood a partir de una película que nada tiene que ver con el western, que se estrenó el año pasado, una de las dos películas que hizo. Que es esta película 15-17, el tren a París, ¿no? Estoy bastante sorprendida porque creo que escapa de todo lo esperado por parte de la cinefilia, de lo que puede dar Clint Eastwood. O sea, cuando uno habla de una película de Eastwood, cuando uno piensa en ver una película de Clint Eastwood, habitualmente uno piensa en un modelo cinematográfico que no tiene nada que ver con lo que hizo en 15-17, en esta película, este tren a París. Que está basada en un hecho real. Vamos a hablar ahora que está más que basada en un hecho real. Es un hecho real en sí mismo la película. Y por eso me parece muy interesante analizar el por qué un tipo que hace más de 40 años que dirige, que tiene como cerca de 90 años de edad, se le ocurre cambiar su registro de manera tan radical con esta película 15-17, Tren a París. Cuando hablamos de Eastwood, para mí hablamos de el último gran cineasta clásico que queda vivo, básicamente, haciendo cine. Porque hay otros cineastas que se pueden emparentar con el modo más clásico hollywoodense de hacer cine, como Spielberg o Scorsese, pero no son cineastas clásicos en sí mismos. Es decir, Spielberg y Scorsese empezaron como cineastas independientes en los 70 prácticamente, en fin, los 60, principios de los 70. Spielberg empezó más bien en la televisión. Cuando Hollywood estaba sufriendo una crisis creativa muy grande, su éxito a nivel en el rubro independiente, digamos, llevó a que Hollywood se interesara en ellos, porque no tenía Hollywood las herramientas como para competir, entre comillas, con este cine independiente que estaban haciendo. Easy Rider, por ejemplo, de Hooper, es una de esas películas que demuestra la crisis en la que estaba Hollywood. Es decir, una película como Easy Rider, de corte completamente independiente, es quizá una de las películas más importantes del año 69. Spielberg empezó con películas como Duel, que es una película completamente independiente, hizo películas para televisión, películas de terror muy baratas, y se va a transformar en un cineasta en el símbolo y el eufemismo de Hollywood más adelante, a partir de E.T. más o menos. Por tanto, para mí no es puramente clásico. Y Scorsese, por ejemplo, que es el otro que por ahí a veces se lo nombra, es uno de los co-editores del documental de Woodstock, incluso creo que fue asistente de dirección o participó de la filmación. Scorsese están lejos, me parece a mí, de ser consideradas cine clásico, porque sus formas narrativas no se condicen con el estereotipo, con el formato exclusivo del cine clásico, ¿no? Que es este formato de principio, desarrollo, final, muy arcaico, muy marcado. Yo creo que Scorsese transgrede eso todo el tiempo, entonces me parece que tampoco lo podemos meter ahí. Y después hay otros cineastas como James Cameron y alguno más que también han transgredido estas reglas y que además tampoco son tan relevantes como para que uno pueda marcarlos como el gran cineasta clásico de la actualidad. Estamos en vísperas de Pascua, quiero decir, y hay un señor, un vecina, no sé, puede ser una mujer, no tengo idea la verdad, que está escuchando al pelado, dudo que sea una mujer, pero bueno, que está escuchando al pelado Cordera, lo cual llegamos a un nivel de ironía increíble. Pero quiero que sepan que si se escucha el pelado Cordera en algún momento, no soy yo, es el vecino que está disfrutando
de la poesía del Pelado Cordero. Volviendo al tema de Scorsese y de Spielberg y de Clint Eastwood, para mí Clint Eastwood es el último gran cineasta clásico. Es lo más parecido a John Ford que podemos encontrar en la actualidad. Pero si hay alguien que respetaba una estructura y que tenía una forma tan rígida de construir la narración, ese era Ford. Obviamente los grandes cineastas siempre trascienden el manual, no voy a decir que John Ford era un director de manual porque sería un insulto. Si uno va a hablar de cine clásico y del formato clásico del cine, el mejor director para hacerlo es obviamente John Ford, me parece a mí, ¿no? Por otro lado, es importante destacar que para mí Clint Eastwood, además de ser el último cineasta clásico, es desde la década del 90 para acá, uno de mis directores favoritos también. Eastwood como director, ¿no? Hay una brecha entre Bird, la película sobre Charlie Parker, que es del 89, y Los Imperdonables, que es su primera obra maestra, que es del 92, creo, 93. Ahí hay una brecha en la cual él se transforma en el tremendo director que es hoy. Él arranca dirigiendo en los 70 más o menos, después de haber sido actor durante prácticamente 2 décadas. Y ahí entre el 89, 90, 91, 92, se consagra para mí como director, porque él empieza a dirigir en los 70 unas películas de acción bastante berretas, como esta de la de Godzilla, Firefox, la otra, la del autobús, que me parece que Speed, la película de Keanu Reeves y Sandra Bullock, le chorea imponentemente a esta peli, que no me acuerdo cómo se llamaba, acá le pusieron Ruta Suicida, algo así, es con esta que era novia de él, creo. Sondra Locke se llamaba la tipa esta. Ahí esa es una película bastante barreta también de él. Bueno, hay otras películas, incluso los westerns que dirige ahí entre los 70 y los 80 no están tan buenos. A partir del 89 dirige Bird, hay un cambio, porque hay un cambio de interés, o sea, se interesa por un músico de jazz tremendamente famoso, obviamente. Hay una actuación magistral de Forest Whitaker. Después ahí hace 2 películas más, creo, antes de Los Imperdonables. Una con Charlie Sheen, que no es muy destacada, y hace la película sobre el rodaje de La Reina de África, de John Huston, que ahí hay algo interesante también, porque ella presta un interés por hablar del cine en sí mismo, ¿no? Esta especie de metacine ya es algo interesante en Eastwood. Y después hace Los Imperdonables, que es su mejor western y una de sus, quizás en el top 3 de películas de Clint Eastwood al día de hoy. Pero incluso ya los westerns que había hecho en los 80 contrastan bastante con los de los 70, porque son mucho más maduros, son mucho más reflexivos y no tan superficiales como sus primeros westerns, y denotan ya como una etapa más crepuscular del western, y además un interés de Eastwood por temas más profundos, podemos decir, no tanto la película de acción y cagarse a tiros y todo eso. Es como que él se da cuenta que ya no es un héroe de acción, porque es un señor grande, entonces si se quiere seguir autodirigiendo, porque él también es actor, va a tener que hacer cambios. Y además se empieza a interesar Eastwood por dirigir a otra gente, ¿no? Porque la película sobre Charlie Parker, obviamente él no actúa, y después empiezan a aparecer películas en las que él no participa, como Río Místico, por ejemplo, que es otra de las que posiblemente esté en su top 3, ¿no? $1 Million Baby, que es para mí su mejor película hasta el momento. En realidad no sé si es su mejor película, es mi película favorita. Quizás también cuando se trata de favoritismos uno entra como en una etapa muy de gustos y muy personal, ¿no? Pero independientemente de eso, ahí hay un cambio en Eastwood. No obstante, se mantiene siempre en esta línea del cine clásico. Todas sus películas van por el camino de lo clásico. Y acá hay algo muy interesante, y es que él, asociado al cine clásico, asociado al fordianismo, más allá de que sus grandes referencias, él lo menciona, son Sergio Leone y Don Siegel. Sergio Leone haciendo Spaghetti Western, Don Siegel por su costado de Harry el Sucio, de películas más de acción, más bien del thriller. Está asociado al fordianismo y está asociado a lo clásico, y está asociado además Clint Eastwood al costado más conservador, y al costado más conservador de Occidente, si se quiere decir. Estamos hablando de un hombre blanco, un veterano, republicano, creo yo que católico o cristiano, o no sé, bueno, asociado al cristianismo, bueno, a la religión, acaudalado, un tipo que tiene ya como 90 años además, ¿no? Es decir, que fue criado en otra época, yankee en definitiva, que después se lo ha asociado a cosas que
con el tiempo se han ido o desmintiendo o ha ido cambiando de opinión, no sé. Porque, por ejemplo, el tema del control de armas. Parecería que Clint Eastwood pudiera estar asociado a la gente de la NRA, ¿no? Esta gente de la Asociación de Rifles y no sé qué. Y sin embargo, él ha tenido una opinión muy firme en favor del control de armas. Y después otras cosas que uno pudiera decir son lo opuesto del conservadurismo. Porque es un hombre que, por ejemplo, en sus últimas películas, y ha hablado en favor de cosas que el propio Partido Republicano rechaza o en contra de cosas que el Partido Republicano aprueba, por ejemplo, en Estados Unidos. Se ha metido, por ejemplo, con J. Edgar, el jefazo del FBI, que hizo esta película con DiCaprio, donde en el final claramente denota cierto costado homosexual del personaje, donde además ha tenido siempre una mirada en la cual no juzga a sus personajes, ha cuestionado a la propia religión, a la propia fe, mejor dicho, más que la religión, en varias de sus películas, ha hecho mensajes antibelicistas, ha hecho varias películas sobre la guerra, sobre distintas guerras, sobre veteranos de guerra. Siempre es muy interesante para mí Eastwood porque él habla desde el costado del hombre blanco, conservador, republicano, bla bla bla, porque él es parte de eso, habla desde ese costado, no es que mira de afuera, no es una persona de izquierda y atea y con valores distintos que habla o que juzga al conservador y no sé qué. Es todo lo contrario, él es un conservador, una persona con cierta fe religiosa y qué sé yo, que critica la postura de sus propios colegas, de las personas que pertenecen a su propia comunidad, en definitiva, ¿no? Y pone en jaque a su propia comunidad y reflexiona al respecto, porque tampoco es un tema de que el tipo juzgue porque hay que juzgar. Eso me parece lo más interesante de Eastwood, ¿no? Gran Torino, por ejemplo, es una película donde él se coloca en el rol de un veterano de guerra que era tremendamente racista y que termina colaborando o ayudando o haciéndose amigo de unos coreanos, veterano además de la guerra de Corea, ¿no? Que se termina siendo amigo de unos coreanos, porque en el fondo, y me parece lo más interesante siempre del mensaje de Eastwood, es todos somos iguales y por ahí ese racismo, ese forma tan conservadora de ser tiene que ver con la búsqueda de determinados valores que no necesariamente son tan distintos de la búsqueda de valores que tiene la gente que no es así, la gente que no es como yo. Es lo que pasa, por ejemplo, en Gran Torino, ¿no? Los valores como la familia que tiene el personaje de Eastwood termina siendo los mismos valores que tienen los coreanos, mostrados de una manera distinta. Mientras que a él su propia familia no le habla, estos coreanos lo reciben con brazos abiertos. Lo que pasa en $1 Million Baby también, tiene una hija que no le habla, mientras que termina entablando la relación con la boxeadora, que tiene además una familia que es una mierda. El cuestionamiento de la fe está siempre también en Eastwood, ¿no? Está en Gran Torino, un hombre que tiene conversaciones con un cura. En $1 Million Baby también se da la conversación con el cura. En Río Místico está el personaje de John Penn, que aparentemente es muy religioso, pero que termina ejerciendo la justicia por la propia mano. Bueno, en Río Místico hay un cuestionamiento muy tremendo, porque aparece un cura pedófilo claramente en el arranque de la película, que es un detalle que ni siquiera es relevante como tal, porque la película no habla de los curas pedófilos, pero que aparece ahí y es impactante, ¿no? Proveniente además de un hombre que justamente profesa la fe católica o cristiana, no sé exactamente qué religión es la de Eastwood, pero digo, me parece mucho más fuerte cuando alguien de adentro de la comunidad pone de manifiesto las contradicciones de esa comunidad. Y se da también en el tema de la guerra. En el tema de la guerra, Eastwood habla todo el tiempo en contra de la guerra. Y eso está. Y hasta ahora siempre lo había hecho con un formato muy clásico de hacer cine. Pero con 1517 se da algo muy particular, que es que él cambia el formato visual de la película, el formato narrativo de la película. Es decir, trasciende el hecho del mensaje o de la reflexión que quiere hacer. Antes siempre caía, digamos, en la misma forma de hacer cine, más allá de lo que quisiera contar. Ahora se pone en otro lugar. No me gusta utilizar la palabra autor, no me gusta el concepto de autor, pero si lo vamos a utilizar, quiero decir que para mí no hay mejor autor que aquel que logra ser autor sin escribir un solo guión. Ser autor escribiendo tus propios guiones, bueno, difícilmente uno escriba algo que no le interese y que no sepa cómo quiere mostrarlo. Pero Eastwood, por ejemplo, toma guiones de otro, lee guiones, le llegan guiones, elige historias y las transforma en propias. Y eso me parece algo más complejo todavía, si es que vamos a utilizar este término de autor que no me gusta demasiado. En 1517, 4 personas que vivieron una situación en la cual terminaron frustrando un atentado terrorista que se iba a dar en un tren en Europa, este tren a París. Estas personas terminaron como héroes, digamos, quiero ponerlo entre comillas porque
me parece un poco... Yo no sé hasta qué punto fueron héroes y hasta qué punto fueron un poco negligentes, pero bueno, terminaron como héroes. Fueron 4 personas, 3 de ellas son las en las que se centra Clint Eastwood en esta película, porque 3 de ellos eran amigos, había un cuarto que no era amigo, que estaba también en el tren. Estas 4 personas que terminaron siendo después, recibiendo una medalla por parte del presidente de Francia y qué sé yo, terminaron escribiendo un libro que cuenta los sucesos ocurridos en el tren y lo que pasó. Bueno, Eastwood toma este libro, o toma un guión en realidad, basado en este libro, pero lo curioso es que no contrata actores, contrata a los propios personajes, a las propias personas que vivieron la historia y que escribieron el libro para que se interpreten a sí mismos en la película. Es rarísimo porque tiene un formato como de falso documental, lo opuesto al falso documental, porque el falso documental es algo que se muestra como documental cuando en realidad es una ficción, y esto es lo contrario, se muestra como una ficción cuando en realidad lo que estamos viendo es una recreación de algo que efectivamente pasó y recreado por los propios protagonistas. Eran 3 pibes que 2 de ellos eran militares y otro era amigo y quisieron hacer como unas vacaciones por Europa. Y bueno, terminaron este tren obviamente, y Eastwood filma todo ese recorrido, incluso filma desde antes, filma desde cuando se interesaron, por ejemplo, por ser militares y entrar en la armada norteamericana, etc. Uno de ellos de hecho es enviado a Medio Oriente, cuenta algunas de sus frustraciones personales y qué sé yo, y todo eso lo actúan los propios personajes, obviamente los propios actores son las personas que vivieron eso, se están interpretando a sí mismos. Cuenta, incluso recrean también una parte, unos flashbacks de cuando son adolescentes y se conocieron y qué sé yo. Y Eastwood filma todo eso, que efectivamente pasó en algún punto y que le pasó a los propios personajes que estamos viendo en la película. Entonces filma todo el recorrido por Europa, que lo filma como en un plan viajando con Marley o algo así, ¿no? Como en estos programas de conductores viajan por el mundo y te muestran lugares turísticos. Bueno, tiene como esa onda y es eso, es como lo opuesto al falso documental. Este caso sería como la falsa ficción, podríamos decir, que a su vez tiene algo también como de metraje encontrado, como una cosa muy semi-documental. Y me llama la atención porque parecería como que Clint Eastwood estaría inventando un nuevo dogma, una nueva nouvelle vague, ¿no? En esta forma de filmar a las propias personas que les pasó esto. Yo esto lo había visto por ahí en algunos documentales, donde en el medio del documental las personas que son parte del documental recrean cosas de las cuales están hablando, pero siempre se mantenían en el formato documental, con la voz en off y qué sé yo. No imitaban el formato de la ficción. O sea, se mantenía el tema de las entrevistas, la presencia de la cámara y todo eso quedaba clara. Y de repente había momentos ficcionados donde las personas que están contando su historia ante cámaras, ante el documentalista, digamos, ficcionaban alguno de los relatos. Pero acá es toda la película, sí, toda la película es ficcionada, y de hecho cuando se va al flashback, ahí sí aparecen actores interpretándolos a ellos, obviamente, en su etapa adolescente, y aparecen las madres, que también son actrices profesionales. Es claramente una transgresión al cine clásico que nos acostumbraba Clint Eastwood, pero además es algo que yo honestamente no he visto, por lo menos en otra película trascendente hasta la fecha. Es decir, por ahí alguien ya lo hizo, pero honestamente no me suena, y mucho menos lo esperaba de Eastwood. A diferencia, por ejemplo, de la Nouvelle Vague, El Dogma, o incluso otros proyectos como de metraje encontrado, como puede ser La Bruja de Blair, Clint Eastwood no transgrede, o sea, transgrede el formato, pero no transgrede a tal punto de que la cámara pase a imitar el metraje encontrado, o que se transforme como en el Dogma, ¿no? Que filmemos con lo que hay. No, ahí hay un profesionalismo, y cuida en ese sentido la forma. O sea, la transgrede, pero siempre cuidándola. Es decir, la fotografía está muy bien, está prolija, está cuidada. Lo mismo con el montaje. Incluso las actuaciones, que no son actores profesionales, son ellos mismos que se autointerpretan, están bastante bien dirigidos por Eastwood, independientemente de que están recreando situaciones que les pasó. Es como si yo mañana quiero hacer un documental sobre mi última Navidad y voy y me filmo a mí misma comiendo el asado de Navidad y tomando alcohol y no sé qué. No tengo que poner un gran esfuerzo de mi parte para ser yo misma, ¿no? No obstante, me parece una de las películas más fallidas de Clint Eastwood. Si uno mira la filmografía de Eastwood desde los 90 para acá,
ninguna película baja prácticamente de ser una buena película. O sea, hay entre buenas películas y obras maestras prácticamente. Y antes de los 90 hay algunas que son medio maleva, como esta, la del Mozilla Firefox, y la otra, la del autobús, y alguna otra que hay en la vuelta ahí también, algún thriller y algún western medio flojo. Pero en general son películas que están bien hechas, que están bien interpretadas. Con 15, 17 es un experimento, y eso es lo que me sorprende, que Clint Eastwood a los 90 años se le ocurra experimentar. Lo aplaudo por eso, pero me parece que falló. Y falla sobre todo porque, primero, que ya sabemos lo que va a pasar, porque en algún punto conocemos la historia del atentado. Por ahí alguno que no conocía. De todos modos, la película arranca con un tipo muy sospechoso, con una mochila. Pero no me parece que sea una película que vaya a tener una gran sorpresa. Pero tiene 1 hora de preámbulo y 15 minutos de acción. Es decir, lo del tren dura quizás hasta menos de 15 minutos. Toda la escena de la desactivación, digamos, del atentado en el tren. Y hay 1 hora de preámbulo, 1 hora prácticamente de conocer la infancia de estos pibes, cómo se interesaron, bueno, cómo se conocieron, cómo se interesaron. 2 de ellos por ingresar en las fuerzas, cómo se interesaron por la vida militar. Yo creo que hay ahí un intento de generar una reflexión. Porque, ¿qué es lo que pasa? A mí me parece que acá hay 2 opciones. Una es que Eastwood quiera reivindicar a estos héroes, digamos, que sería algo muy parecido a lo que le pasó a Oliver Stone con la película sobre las Torres Gemelas, la de Nicolas Cage, que me parece un fallo tremendo, ¿no? Esta cosa como de querer reivindicar a los héroes con una película. Si es eso lo que intentó, me parece muy pobre. Además, insisto, más que héroes, queda como esa cosa de son héroes o son un poco negligentes, porque los tipos se enfrentaron a un terrorista en definitiva ellos solos. Podría haber salido todo mal. Es decir, también es verdad que es lo peor que pudiera pasar, que explotara la bomba, ¿no? Es decir, no había mucho más que perder, ¿no? Estábamos jugados, pero de todos modos me parece como cuestionable si lo que hay que hacer cuando te encontrás con un terrorista es enfrentarte. Es un mensaje cuestionable, me parece, si es eso lo que pretendía. Y si no, lo otro que puede pasar, y que es lo que yo opto por pensar que fue lo que intentó Eastwood, que es intentar generar una reflexión sobre el tema de las armas y en definitiva sobre ese atractivo que genera la vida militar también, ¿no? Que Eastwood yo creo que ha sido muy cuestionador de este tema. Pero me parece muy importante pensar que quizás hay una reflexión por parte de Clint Eastwood sobre el control de armas o el utilizar las armas como forma de llevar a cabo la justicia o lo que fuera, porque en definitiva el terrorista también está intentando mandar un mensaje en pro de sus propias creencias, ¿no? El terrorista es una persona en la cual Clint Eastwood obviamente no se centra en los otros porque son los héroes y porque son los que escribieron el libro. Los libros siempre los escriben los que ganan en definitiva, pero me parece que obviamente el terrorista en alguna manera utiliza las armas también como una herramienta. Y hay para mí algo muy interesante ahí por parte de Eastwood de intentar mostrar, porque yo creo que, insisto, falla, intentar reflexionar sobre esto, sobre el fácil acceso a las armas, sobre la devoción que hay por las armas, ¿no? Porque si hay una cosa interesante en la película y que va generando como todo un hilo, me parece, es que los protagonistas, los héroes, tienen como una aflicción por las armas. Cuando son chicos hay un momento, en el momento en que están más felices, ellos de niños, es cuando están jugando a la guerra y se están cagando a tiros, y después terminan en las Fuerzas Armadas. Y ahí hay como una frustración por parte de uno, porque en realidad quiere ir a la guerra como ayudar, y se frustra porque, bueno, no califica para ese puesto. Pero en definitiva hay una intención de estos tipos de querer ser héroes, de querer como luchar, ¿no? Como estar, y en definitiva como de utilizar las armas, ¿no? O algo así. Y creo que Eastwood intenta hacer una reflexión sobre eso. Creo que le sale mal, porque la película termina siendo, primero, muy aburrida. Segundo, no termina de mostrar cosas muy relevantes. Es decir, muestra mucho, por ejemplo, de los tipos yendo de ciudad en ciudad por Europa, ¿no? De Ámsterdam a Madrid, a Roma, no sé qué, sacándose fotos, subiendo al Instagram una foto. Como cosas que en realidad no dicen demasiado. Es decir, muestran como la personalidad de estos chicos, que en realidad son como pendejos común y corrientes, entre comillas. Pero como mostrar un viaje turístico, la verdad, termina por ser como redundante y un poco aburrido. Y eso que la película es muy corta, dura, no sé si
casi 75 minutos, 80. La parte de la infancia también está como demasiado larga, los flashbacks en la escuela. Es bastante irrelevante en realidad, me parece a mí, muchas de las cosas que muestra, porque terminan por decir poco. Yo creo que quiere explicar el carácter de los personajes, pero termina por ser cansino y además la forma a nivel narrativo no está tan buena. En parte también porque no son actores, creo yo, y porque quizás no quiso forzar la historia real. Estar trabajando con personas que no son actores y que además vivieron esa situación seguramente implique que no puedas transgredir demasiado la realidad de lo que pasó, ¿no? Y en realidad puede llegar a ser muy aburrida. Y los pibes se tomaron un par de tragos en Ámsterdam, se fueron a Venecia y pasearon en barquito y no sé qué. Y todo eso la verdad que es un poco bodriazo. Me parece que ahí es donde falla la película. Donde se busca centrar Eastwood no es en el ataque y en la parte de acción, digamos, que tendría la película, sino en lo otro, en la previa. Y esa previa está mostrada a través de una historia que es bastante aburrida. Y me parece que si queríamos reflexionar sobre el tema, quizás habría que elegir otra historia y no esta, porque lo interesante de esta historia está arriba del tren. Y arriba del tren la verdad es que pasa muy poco en la película de Eastwood. Ahora, volviendo al tema de Clint Eastwood haciendo una especie de nueva Nouvelle Vague, nuevo free cinema, una cosa por el estilo. ¿Cuándo tomó Clint Eastwood riesgos previos en su filmografía? Porque si bien esta para mí es la película más transgresora que tiene por su formato, antes ya había intentado hacer algunas cosas. Una gran curiosidad, Eastwood dirigió uno de los capítulos de Amazing Stories de Spielberg. ¿Se acuerdan aquella serie de TV que tenía Steven Spielberg sobre cuentos fantásticos que duraban creo que media hora? Eastwood dirigió uno de esos capítulos. Creo que es una de las pocas veces que Clint Eastwood dirigió una historia de corte fantástico, podemos decir. La otra vez es cuando hace la película de Tsunami con Matt Damon, Más allá de la vida, no me acuerdo cómo se llamaba. Y después tiene un par de momentos. En el 2014 hizo dos películas que son las menos eastwoodianas que vamos a encontrar. Una es Jersey Boys, que es este musical que creo que es un musical de Broadway o algo así, que él lo termina adaptando al cine, pero que mantiene cierta forma, ¿no? Que remite a Broadway, al teatro. Hay personajes que hablan a cámara en un momento. Y ya en musical es algo raro en Eastwood. Y después Francotirador, que es una película de guerra, está con Bradley Cooper, que para mí es otra de las películas más flojas de Eastwood en los últimos tiempos, que falla un poco, es muy confusa. Para mí es una película que la parte bélica no está cuidada y justamente es uno de los momentos en los que él transgrede un poco la imagen, ¿no?, típica que él utilizaba, porque acá utiliza un estilo más parecido a The Hurt Locker, en la película de Catherine Bigelow, o incluso de otras películas. Bueno, Homeland, por ejemplo, la serie de televisión, tiene algo parecido en sus escenas de guerra. Lleva a Eastwood esa película a algo un poco más de cámara menos controlada y pierde para mí lo mejor que tiene, una de las mejores cosas que tiene Eastwood, que es por ahí el cuidado en lo formal. Y en Francotirador como que se arriesga a algo más sucio, que no lo inventa él, ¿no? Es un estilo que ya venía volviéndose popular en las películas de guerra últimamente, pero que me parece que no está bueno. Y que se contradice con lo que él había hecho con Cartas de Iwo Jima, que me parece una de sus mejores películas de guerra, y Bandera de Nuestros Padres, o no sé qué del honor que le pusieron acá. Esa película doble, digamos, de sus dos puntos de vista sobre la guerra, que tenían un formato mucho más clásico. Eso no impedía que pudiéramos sentir esa guerra, ¿no? Como lo logra también, por ejemplo, Spielberg en Soldado Ryan, que sin perder el control de la cámara y de la forma, logramos ver el descontrol de la guerra, ¿no? Es ahí, me parece, donde se logra cierta maestría a nivel narrativo. Después de eso él había vuelto a lo clásico con la película de Tom Hanks en Piloto de Avión, Sully. No habíamos sabido nada más de Eastwood hasta ahora. Yo no he visto La Mula, que es la otra película que sacó el año pasado, pero que entiendo se relaciona más con algo más clásico. Y por eso estoy sorprendida por esta decisión de Eastwood de meterse con un cine más transgresor a nivel formal, por lo menos, y a nivel formal en todos los sentidos, ¿no? Pero sobre todo en el sentido narrativo. Así que bueno, para mí igual Eastwood es uno de los grandes cineastas que tenemos vivos. Yo creo que su pico máximo está en Río Místico y $1 Million Baby, que son películas que hace una atrás de la otra. Después, bueno, Gran Torino también es muy buena. La de Angelina Jolie no está mal tampoco. Me parece que ahí es como el pico máximo de Eastwood como cineasta. El tipo tiene como 90 años. Se encamina, se arriesga a hacer cosas nuevas ahora. La verdad que aplaudo muchísimo eso, independientemente de que la película me parece que no está lograda. Así que Eastwood, no te mueras nunca. La verdad, no te mueras nunca. Tiene como 90 años, no te mueras nunca, Eastwood.
porque además cuando se nos vaya Clint Eastwood, yo creo que se nos va el último gran cineasta clásico, y eso en algún punto me da un poco de miedo. Ahora, cuando se vaya Eastwood, o si es que Eastwood ahora deja de hacer cine clásico de repente, el cine clásico va a ser el nuevo cine transgresor. O sea, va a pasar a ser más transgresor hacer cine clásico que hacer algún cine nuevo, ¿no? Pero aplaudo lo de Clint Eastwood, así que al que le interese, véanla a 15-17 Tren a París. Aunque es una película aburrida, lo voy a decir, es una película que si no te dicen que es de Clint Eastwood, nunca, jamás adivinarías que es una película de Clint Eastwood. Ya le saca el carajo a la hojita porque bueno, es así. Compañeros, nos vemos en el próximo. Creo que se viene. No me gusta hacer anuncios porque después no cumplo y me parece espantoso hacer eso. Pero creo que se viene. Algo sobre Spielberg, que tengo unos problemas con Spielberg, que no puede más. Creo que vamos a hacer un análisis de la película belga Girl, que me pareció muy interesante. Y después vamos a ver, porque me voy a centrar en este actor Jesse Eisenberg, en breve también, porque es otro sujeto con el que tengo... Es mi nuevo némesis. Yo en algún momento tuve como némesis a Demi Moore y a Kevin Costner, eran mis dos némesis más fuertes. Después Ben Affleck ocupó un lugar, pero después lo dejó de ocupar porque descubrí que cuando lo dirige Kevin Smith es buenísimo como actor, es una cosa increíble. Y como director me satisface, entonces no lo odio más. Y mi nuevo némesis es como el hijo de Kevin Costner y Demi Moore para mí. Es Jesse Eisenberg, lo odio profundamente. Así que me voy a centrar en él. Voy a hacer ¿cómo sería? Un video hate, un hate video contra Jesse Eisenberg. Le declaro la guerra profundamente a este pendejo. Y quiero decir, Mark Zuckerberg, que te banco, porque la verdad que bancarse que este pendejo te interprete debe ser durísimo, pobre Zuckerberg. Así que bueno, eso es alguna de las cosas que se vienen. Seguramente alguna otra mierda en el medio pongamos por ahí. Tengo pendiente algunos rankings. La verdad que material atrasado hay, pero bueno, estamos haciendo lo que se puede. Vamos a seguir viendo Game of Thrones. Para mí ya la recontracagaron a la serie hace mucho tiempo. Así que vamos a ver en qué termina. Pero seguramente termine Sansa en el trono. Igual quiero decir que después de ver el primer capítulo, prefiero que termine Sansa en el trono y no Daenerys. Yo creo que ya a estas alturas la banco más a la colorada que a la trolonga Targaryen. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Nos vemos en el próximo capítulo, que no sé de qué carajo va a ser. Tengo análisis musicales también ahí pendientes. Así que bueno, Jesús no era blanco. Después vamos a hablar también de eso, de que Jesús no era blanco. Vamos a hablar de las fantasías. Porque Jesús no era blanco, pero los católicos creen que sí. Y eso es algo muy interesante de analizar a posterior. Nos vemos en el próximo. Saludo a todos. Felices Pascuas, aunque el video seguramente llegue después de Pascuas, pero lo estoy filmando previo a las Pascuas, así que felices Pascuas. Aunque no creo en las Pascuas, pero no importa.